Vamos a estar hablando sobre el orden establecido por Dios. Y le pido por favor que se quede allí en sus Biblias. Si no trajo su Biblia, lo puede leer también ahí en la pantalla. Que vamos a estar hablando de estos versículos. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él haga lo que Él quiera en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, una vez más venimos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, para decirte cuánto te amamos, cuánto te deseamos, Señor. Queremos, Señor, cada día crecer más en el conocimiento tuyo. Danos sed de tu palabra cada día más. Danos hambre de buscarte en oración. Danos hambre de ser transformados, Señor, que te deseemos más a ti que cualquier cosa en esta vida. Danos fortaleza, Señor, para vivir esta vida. No solamente para recibir tu palabra y ser transformados por ella, sino para ponerla en práctica, para ser, Señor, luminares en este mundo, sal y luz de esta tierra. Señor, trae un avivamiento poderoso en nuestras vidas en esta tarde. Que tu Santo Espíritu nos avive enormemente, Señor, para que haya, Señor amado, un avivamiento real, no emocional, sino real en nuestras vidas. Hayan cambios, haya transformación, toca vidas, salva al perdido, Padre mío, en esta tarde. Llénanos a nosotros, Padre mío, tus hijos, y edifícanos, Padre, que seamos preparados para la obra del ministerio y que tú continúes edificando tu iglesia conforme al deseo santo de tu corazón. Prepara ahora, Señor, la tierra de nuestros corazones y siembra tu semilla y hazla germinar conforme a tu deseo. Úsame, Señor, a mí, Padre mío, una vez más, siendo débil, teniendo tantas cosas en mi vida, Señor bendito, pero tú te places, Dios, en usar vasos débiles como yo. En el nombre de Jesucristo oramos todos y decimos amén, amén. Hermanos, vayan ahí a sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, pero vaya puntualmente al versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Así dice el Señor en esta tarde. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, hoy trataremos con el tema del orden establecido por Dios para su creación. Y nos concentraremos en el versículo 3 de este mismo capítulo 11 de 1 Corintios y veremos los siguientes versículos del 4 al 16. Hermanos, que son un ejemplo para apoyar el orden establecido por Dios a su creación y a su iglesia. En el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo se alegra de que los cristianos corintios habían obedecido alguna de las instrucciones que él había dado. Pero por otra parte, en el versículo 3 que ya leímos, Pablo, preocupado por el desorden que había en la iglesia en cuanto al rol del hombre y de la mujer en el culto, comienza a enseñarles algo
que ellos no habían aprendido. Y este algo era algo que ellos no habían aprendido antes, porque les dice, quiero que sepáis. Fíjese la frase que usa él. Quiero que sepáis. Y comienza a establecer el orden divino diciendo primero que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Es importante que sepamos que en la cultura griega de aquella época, las mujeres a menudo eran usadas para la prostitución. Pero fíjese la belleza del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo trajo a las mujeres dignidad, valor y honor. Donde entra el Evangelio hay bendición, hermano. Hay cambio. Hay gozo. Hay alegría. Pero la situación que estaba sucediendo aquí en esta iglesia, al parecer, algunas hermanas habían abusado de esta gracia y se habían ido al extremo queriendo tomar posiciones en la iglesia que no les correspondía. No muy diferente a lo que sucede en muchas iglesias hoy en día, donde se viola el orden establecido por Dios. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone en orden lo que Dios ha establecido desde el principio de la creación como un orden universal. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Veamos la primera declaración que nos da la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Para empezar, hermanos, es importante saber qué significa la palabra cabeza, hablando bíblicamente. Cabeza aquí en este versículo significa que Cristo es su Salvador, su líder y su guía. Hermanos, Cristo es dueño y Señor de la iglesia. Por lo tanto, es la cabeza de todo varón en la congregación y no solamente en la congregación, donde quiera que nosotros estamos. Cuando el apóstol Pablo desarrolla su enseñanza sobre la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia y sobre toda la creación, expone verdaderamente lo que significa que Cristo sea cabeza de una forma detallada. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 23. Nos dice la palabra de Dios, la cual operó, el poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. En estos versículos que acabamos de leer, hay dos cosas que yo quiero que noten, hermanos. Número uno, Pablo introduce la doctrina de que Cristo, como cabeza de todo,
refiriéndose a su exaltación celestial, está por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Y número 2, habla de la operación de la autoridad divina de Cristo. Dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia y por supuesto, esto incluye a todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Efesios 1:22. El tema de que Cristo es cabeza de la iglesia también aparece en Efesios capítulo 4, versículo 15. Nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por último, y no porque sea el último versículo que hay en la Biblia, pero en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es muy importante que sepa esto, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor, no los líderes, no, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su rey y líder supremo. Así que podemos ver claramente que Cristo es la cabeza y mire decirle, no el Papa. El Papa no es la cabeza de la iglesia, como dicen muchos. Como dicen, el vicario de Cristo, no. La palabra esa, vicario, significa que tiene el mismo poder transferido. El Papa no tiene el poder. Es una blasfemia. Él no es la cabeza de la iglesia. Es Cristo según las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros nos sometemos a Cristo, no a ningún hombre. Toda la revelación completa de Dios está en su palabra y nosotros no necesitamos nada ni nadie que nos interprete la palabra de Dios. Ahí está todo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 4, nos da un ejemplo claro de la autoridad de Cristo como cabeza de todo varón. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta, mire la palabra esta, afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza significa aquí que deshonra. La palabra afrenta significa deshonra a Cristo, que es su cabeza o su líder. En aquella época era una afrenta o una deshonra que un hombre se cubriera la cabeza para orar o hablar la palabra de Dios en la congregación. Era una deshonra. En el versículo 7, ¿por qué? Miren el versículo 7 del mismo capítulo 11. Nos dice el por qué. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Ahora, ¿cómo el saber que Cristo es la cabeza de la iglesia nos afecta a nosotros hoy? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy? Siendo la iglesia posesión de Cristo y tan valiosa para Él, es responsabilidad, hermanos, de sus líderes y miembros, amarla, respetarla y si es necesario dar nuestras vidas por ella. Mire el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en 1 de Juan capítulo 3,
versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por los hermanos. Pastor, es que usted dijo por la iglesia. Y aquí dice por los hermanos. Es importante saber que los hijos de Dios, los que han sido, hermanos, salvos por su gracia, son la iglesia de Cristo. Hermanos, y no los edificios o las edificaciones donde nosotros nos congregamos. No es este lugar bonito donde nosotros nos congregamos en la iglesia. Este es el lugar donde se congregan los santos para darle gloria, honra y alabanza a Él, que es la cabeza de toda la iglesia. Pero aún así, Dios nos ordena a congregarnos, así sea debajo de un árbol. Así sea debajo de un árbol, Dios nos ordena a congregarnos. Es una orden del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada vez estamos más cerca de la venida del Señor, o de nuestra partida con Él. Recuerden que el Señor dijo, estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Mis hermanos, somos su más grande tesoro sobre la faz de esta tierra. La iglesia es el tesoro más grande que tiene Dios sobre la faz de esta tierra. Y es tanto así que envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. El justo por los injustos para llevarlos a Dios. Por eso se le llama la pasión de Cristo. Es que Cristo tiene pasión por su iglesia, tuvo pasión por su iglesia. Nada lo detuvo para morir en esa horrenda cruz, derramar esa sangre preciosa, hermanos, que nos limpia de todo pecado, que nos reconcilia con el Padre. Y el Señor como nuestra cabeza, nuestro dueño y Salvador, espera que sus hijos se congreguen, principalmente en el día que Él ha separado para ellos, para adorarle. El domingo, hermanos, llamado también el día del Señor. Por eso usted ve que se pone ahí en las redes sociales, feliz día del Señor el domingo. No el lunes, no el martes, sino este es el día bíblicamente que el Señor nos llama a nosotros a congregarnos. Y debe ser importante para nosotros guardar ese día. Así como vemos en los 10 mandamientos, que dice el séptimo día, que era sábado, pero el sábado se cambió cuando Cristo resucitó de los muertos, se cambió para el primer día de la semana, que es el domingo. Nosotros no podemos por nada violar el día del Señor haciendo cualquier otra cosa. Entiendo, hermanos, que algunos nos obligan o tenemos que trabajar, pero si está de nosotros, nosotros debemos estar en la casa de Dios, dándole gloria y honra y guardando ese día para Él. Porque ese día lo ha separado Él para que lo adoremos con salmos, himnos y cánticos espirituales, para
la edificación de su pueblo, para la enseñanza y llamar a los perdidos a través de la predicación del Evangelio. El Señor ha separado este día para nosotros, hermanos, para que tengamos comunión los unos con los otros, nos exhortemos, hablemos de su palabra. Cuando nosotros lleguemos aquí, yo sé que a veces es una tentación, ¿verdad? Empezamos a hablar de muchas cosas, pero que en nuestras bocas abunde la palabra de Dios. A mí me encanta cuando los hermanos empiezan a hablar la palabra, porque esto, porque lo otro, la palabra de Dios abunden en nuestros corazones y mentes. Venimos a refrescarnos, a llenarnos de la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor. El otro punto importante y de mucha controversia en nuestros días es el principio universal de que el varón es cabeza de la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Sigue diciendo así: y el varón es la cabeza de la mujer. Es bíblico decir que no existe distinción entre hombres y mujeres en lo referente, hermanos, a dignidad y valor delante de Dios. En este sentido, los dos son iguales. Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero ahí no está diciendo, a veces lo sacan fuera de contexto, para entonces decir, ¿estás viendo ahí? La mujer puede ser pastora. ¿Está viendo ahí, pastor? Eso no quiere decir eso. En dignidad y honor somos iguales. Pero Dios ha establecido roles diferentes. El sometimiento entre el hombre y la mujer son para ayuda y provecho mutuo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12 nos dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Pero hermanos, claramente la palabra nos dice que el hombre y la mujer no desempeñan la misma función. ¿Por qué? Porque la mujer cumple un rol dado por Dios y el hombre cumple otro rol. Y cuando nosotros violamos este principio divino, todo comienza a deformarse, todo comienza a destruirse en la familia, en el hogar, en la sociedad, en el mundo. Por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día. Los hombres quieren ser como las mujeres y las mujeres quieren hacer como los hombres, rompiendo el diseño divino, hermanos. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted compra alguna mesa, cualquier cosa que usted tenga que armar, yo sé que nosotros los hispanos, yo me incluyo, me vienen las cosas y a veces las queremos armar y las instrucciones es lo último que yo veo? Y pasando trabajo 3, 4 horas, ay, pero ¿y cómo será esto? Pero vea las instrucciones. Y cuando voy a las instrucciones, ahora entiendo y entonces lo armo. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque el que diseñó esa mesa sabe cómo van las piezas y cómo funciona. Lo mismo sucede con el hombre y la mujer. El diseñador, que es Dios, sabe cómo cada uno funciona
y le ha dado dones a la mujer, que son mujeres que nosotros no los tenemos, y los hombres tenemos dones que ellas no los tienen. Y cuando esos cables se cruzan, vienen los problemas. Todo comienza a destruirse, a deformarse. Y usted ve a los niños hoy en día confundidos. Y entonces sentir, ay, sí, yo como que siento que soy. No, hermano. Usted es lo que es. Dios lo creó hombre, usted es hombre. Dios lo creó mujer, usted es mujer. En los versículos de 1 de Corintios, capítulo 11, que venimos nosotros exponiendo, el apóstol Pablo nos da una enseñanza acerca del orden instituido por Dios. Fíjese lo que dice. Porque si la mujer no se cubre, está hablando del velo. En aquella época era el velo. Y usted ve en muchas partes que hoy en día usan el velo también. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. La interpretación, hermanos, más fiel de estos versículos es que el uso del velo en la mujer en aquella cultura es que las mujeres llevaban el velo en aquella época, y eso no nos aplica a nosotros en esta época ahora. Es cultural, es algo cultural. Pero de estos versículos sí podemos extraer principios teológicos que sí nos aplican a nosotros, la iglesia de hoy. El uso del velo en aquella época era un símbolo de la sujeción de la mujer al varón. Era un símbolo. Usted veía a una mujer con el velo, usted decía, sabemos que ella no es la líder del hogar, sino es el esposo. Pero en conexión, hermanos, con estos versículos, se desprende una orden directa de Dios que nos enseña quiénes deben liderar en la iglesia y en el hogar. Vaya Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Fíjese que dice, a sus maridos, como al Señor. ¿Usted está sujeta al Señor? Pues debe estar sujeta a su marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo, dice. Esto le aplica a las mujeres cristianas. Si usted no es cristiana todavía, no se preocupe, no le aplica. Pero si usted es una hija de Dios, le aplica. Veamos dos instituciones. Vamos a ver el hogar y la iglesia. Vamos a ver el hogar primero. En los versículos que acabamos de leer, se da una clara analogía entre la relación esposo-esposa y la relación Cristo-iglesia. Es clara. La esposa se somete al esposo así como la iglesia se somete a Cristo. Las mujeres, hermanas, deben someterse, y fíjese, voluntariamente, no obligadas, voluntariamente al liderazgo de sus esposos, porque al hacerlo
están obedeciendo a Dios y fortaleciendo el orden divino de la creación que tanto ha sido atacado y deformado en estos tiempos dentro y fuera de la iglesia. Y yo sé, hermanos, que este sermón no encaja tal vez en muchas personas, pero es la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor dice algo, debemos como iglesia obedecer. Pero también es importante que las hermanas sepan que ustedes solamente se someten a su esposo, no a otro varón. Es a su esposo. No es que usted, hermana, se va a someter a otro varón, al pastor o al líder o al otro o al maestro. No, a su esposo, dice la palabra. Y ese sometimiento, como dije, debe ser voluntario. Voluntario. No es que hay veces que han escuchado de una persona inconversa, ¿verdad? Perverso. Y trae a la esposa a la iglesia. Y escuchaste lo que dijo el pastor. Ahora tú te tienes que someter a mí. Estás equivocado. No conoces al Señor. A ti no te aplica esto. Porque ese sometimiento debe ser voluntario. Cuando los esposos son cristianos, son hombres que las cuidan. Oigan bien, hermanos. Hombres que las cuidan, las protegen, les proveen las cosas necesarias, las tratan bien, no perfecto. A veces nos equivocamos, yo también me equivoco. Y me he agarrado también pidiéndole perdón a mi esposa porque nos equivocamos, hermano. A veces una palabra, un gesto, algo fuera de orden. Pero lo hermoso es, hermano, porque ahí también se somete el hombre. Porque anda en humildad. Y esos hombres son ejemplos de piedad, de santidad. Santifican a su esposa enseñándoles la palabra a diario. Esa esposa, hermanos, se someterá voluntariamente sin ningún problema. Las esposas son el resultado de nosotros. Porque nosotros, hombres, como líderes, debemos santificar a nuestras esposas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. El devocional debe ser diario, enseñarle a la esposa, pero no como si fuera, como nos enseñaban a muchos de nosotros en las escuelas con una regla. A mí me enseñaban con una regla que se llamaba la manzaguapo. Y si no te entraba la letra, te entraba la regla. Por la cabeza, por las manos te daban o por donde querían. Esa era esa época. La manzaguapo le decían. A la regla es, no, hermanos, no es así. Es con amor. El devocional diario a los hijos. Usted quiere tener un hogar verdaderamente bendecido, no perfecto porque no lo hay. Pero santifique a su esposa con amor. Mira, mi amor, esto dice el Señor. Mira lo que dice aquí el Señor. Y sea una mujer cristiana, se somete al Señor. Porque es el Señor el que tiene autoridad en su vida. Primero de Pedro capítulo 3, 7 nos habla a nosotros, los hombres, los maridos. Oiga bien, vosotros maridos igualmente vivid con ella, ¿cómo dice? Sabiamente. Un hombre sabio, así no quiera gastar dinero, por lo menos un chocolate le trae. Vengo del trabajo, un chocolate, una flor, algo, sabiamente. La mujer no funciona como nosotros los hombres. Entonces sería un tema bien largo hablar de eso, pero sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Ella es más frágil que tú. Tú con un hombre puedes hablar así, tosco, feo, entre nosotros, no importa. Pero a ellas tú no les puedes hablar así. Ni siquiera a los hermanos de la iglesia. Tampoco. Hable con respeto, con dulzura, con honor.
Y dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Y fíjense, a mí me llama mucho la atención esto último. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso me llama la atención a mí grandemente. O sea que si yo no trato a mi esposa con amor, con respeto y con honor, las oraciones no pasan del techo. Eso es lo que me dice a mí. Por mucho que yo clame todo el día, pero si yo soy un hombre que la humillo delante de los demás, que la trato mal, a mí me ha pasado ver eso. Y a mí me da de todo con esa persona. Pero yo debo respetar y honrar a mi esposa para que mis oraciones no tengan estorbo. Pero hermanas, aun cuando usted esté casada con un inconverso, porque usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué hago? Mi esposo no es cristiano. Pero aun cuando usted esté casada, porque pasa así, a veces el Señor llama a uno, ¿por qué? No lo sabemos, ¿verdad? Pero el Señor llama a uno de los dos. Y te llama a ti, pero a tu esposo todavía no. Lo salva, todavía no lo salva. La pregunta que surge es, ¿debo someterme a mi esposo de todas maneras? Sí, debe someterse. Pero no debe someterse si este hombre la conduce a pecar. Si este hombre no la deja venir a la iglesia, si no le deja servir al Señor, si no le deja llevar una vida de santidad, no debe someterse a él, porque usted tiene un esposo mayor que se llama Jesucristo. Él es el dueño suyo. Usted nunca cambia al Señor por ningún hombre. Debemos siempre temer más a Dios que a los hombres. Pero si es un hombre que no te hace pecar, que no te lleva a pecar contra nuestro Señor, sométase a Él. Yo he visto hombres que no son cristianos, pero le permiten ir a la iglesia, las tratan bien, son responsables, son trabajadores, cuidan a su familia, a sus niños, pero no son cristianos. No le impiden ir a la iglesia ni que ella sirva al Señor. Está bien. Pero te toca a ti dar testimonio. Te toca a ti dar testimonio. Porque dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1, asimisma vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Porque usted puede estar todo el día, aleluya, gloria a Dios, y ser una mujer que aparenta muchas cosas, pero si usted no vive la palabra en su casa, olvídese. Usted está siendo un estorbo para su esposo y para sus hijos. Siempre digo que un testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Siempre es eso. Y ustedes, mujeres, testimonio en su esposo que todavía no es cristiano. Ahora, veamos brevemente, y voy a tocar brevemente porque este es un tema bastante amplio, pero vamos a ver brevemente el liderazgo masculino en el ámbito de la iglesia. Y como dije, hermanos, este es un tema mucho más amplio, pero solamente vamos a tocar algunos versículos por encima que nos indican que Dios ha ordenado que los hombres sean los que lideren en la iglesia. Yo sé que eso no es muy común, lamentablemente. Le voy a decir, hace unos 50, 60 años eso era común. Eso era común. Pero hoy en día con la revolución femenina y todas estas cosas, ¿verdad? Y tuercen las escrituras en ese punto. Entonces usted ve ese fenómeno de pastoras en la iglesia.
Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Y esta es una carta, fíjese, es una carta pastoral. El apóstol Pablo se le escribe a Timoteo diciéndole para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? Le está enseñando a Timoteo, que era un pastor joven. Dice así, 1 de Timoteo 2, 11 al 13. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, pastor, eso está fuerte. Pero aquí claramente vemos una prohibición a las hermanas de tomar puestos de liderazgo como lo son, hermanas, la predicación o la enseñanza en la iglesia, porque claramente el apóstol Pablo apela al orden divino de la creación. Fíjese que no es cultural. Hay gente que dice, no es cultural. No es cultural. Es teológico. Y se lo voy a probar. Vaya al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted se va a dar cuenta que es teológico y no cultural. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí está, estamos viendo el versículo 13 que acabamos de leer, ¿verdad? De 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 2, 11 y 12, ¿verdad? Vemos que ¿quién fue formado primero? Porque Adán, dice el apóstol, porque Adán. Yo sé que para nosotros en esta época es discriminación, no es discriminación, hermano. Acuérdense que la mujer tiene valor delante de Dios igual. Es solamente como Dios ha organizado las cosas en el hogar y en la iglesia. Es todo. Adán fue formado primero. Después dice en Génesis 2, 21, 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora recuerde el versículo 13 que acabamos de leer. Porque Adán fue formado primero y después la mujer. Este es el orden divino. El hombre tiene la responsabilidad en el hogar y en la iglesia de liderar. Pero este liderazgo debe ser amoroso, protector y respetuoso. Esa es la voluntad de Dios. Y como les dije, pudiéramos traer un sermón o más de este tema. Porque es un tema hoy en día, eso no pasaba antes, pero hoy en día es bien controversial. Siguiendo el orden establecido por Dios, veamos el último eslabón. Dios, la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Y Dios, la cabeza de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo expresó, hermanos, en diferentes ocasiones que Él mismo se sometió a la voluntad del Padre. Fíjese qué tremendo. A nosotros nos cuesta someternos a la autoridad o al orden establecido por Dios, pero nuestro Señor Jesucristo, Él, Dios mismo, nos dio ejemplo y se sometió al Padre. Juan 10. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y si va un poquito más adelante, en el 17, en el capítulo 17, versículos 4 y 5, nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Siempre anduvo en obediencia a nuestro Señor. Nunca se salió de la voluntad del Padre. Vino aquí con una misión y la cumplió. Asimismo, nosotros tenemos una misión. No nos podemos distraer, mis hermanos. Cuando el Señor te llama a esta salvación tan grande, todo cambia. Tu vida cambia, tu persona cambia. Tú entras a ser parte de la familia de Dios, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no se equivoca, mis hermanos. La cosa cambia. Aunque usted se ve igual que el vecino físicamente tal vez, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es propiedad de Dios. Si Cristo, fíjense esto, hermano, si Cristo no se hubiese sometido a la voluntad de Dios, si Él no se hubiese sometido a esa voluntad santa y divina, muriendo en la cruz, aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, o sea, aquellos que son y serán salvos por la gracia de Dios en Cristo, nunca, pero nunca pudieran ser salvos y estarían perdidos y condenados para siempre. Si Cristo no se hubiese sometido, fíjese qué importante es andar en obediencia. Hay gente que dice, pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lea la Biblia otra vez. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad agradable y perfecta, que andemos en sus caminos, que andemos agradándole en todo. Lo demás es secundario. No estoy diciendo que no es importante, porque esos dones, esos talentos que tienes te los ha dado Dios y debes ponerlo en práctica a esta humanidad. Pero el primer llamado que Dios te hace es a que le sirvas, es a que te sometas a su voluntad. Cristo se sometió a la voluntad del Padre, redimiendo y comprando con su sangre derramada en la cruz a su iglesia, a su pueblo elegido desde antes de la fundación del mundo. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Así vivíamos. Nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. No fue cualquier cosa, mis hermanos. Fue sangre preciosa que brotó del costado de nuestro Señor para pagar ese precio alto por ti. Jesús se sometió hasta el último momento al Padre, aun cuando estaba en agonía, aun cuando estaba en los momentos más difíciles de su vida, antes de entregar su vida. Mire Lucas capítulo 22, versículo 42. El Señor clamó ahí en ese momento más difícil, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, se sometió a Dios siendo Él también Dios, ¿cómo no debemos nosotros, hermanos, someternos los unos a los otros en amor, voluntariamente, estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos? Hay un ataque terrible a nivel mundial, porque ni siquiera es en este país. Es a nivel mundial contra el diseño original de Dios. Principalmente, hermano, ese ataque frontal es en la iglesia y en los hogares. ¿Por qué usted cree que el diablo quiere destruir a toda costa el diseño de Dios, el diseño original de Dios en el hogar? Que todo se frene. Que ya no haya papá, mamá, hijos. Ese es el trabajo de él, hermanos. ¿Y sabe una cosa que hace? Se mete en la iglesia el enemigo para que tú traigas falsas doctrinas, para que no te prediquen todo el consejo de Dios, para que te pasen nada más un pañito y te vayas contento para tu casa, pero no te dicen todo el consejo de Dios, que es la palabra. Y usted está feliz, muchas personas están felices, pero siendo destruidos. Eso está como el cuento de la ranita que la echaron en una olla, que es muy popular ese, y le pusieron el fuego bajitico, bien bajito el fuego. Y la ranita era nadando y nadando ahí, pero poquito a poco se empezó a calentar y a calentar. Y cuando se calentó y empezó a hervir, ¿qué usted cree que pasó? Eso es lo que está pasando, hermanos. Cuando nosotros no hacemos las cosas como dice la palabra de Dios, eso empieza poco a poco. No, ¿para qué la confesión? Pero ¿para qué la Biblia? No te prepares, bien ocupado, no prepares los mensajes, no estudies la Biblia, no ores. ¿Para qué? Pero ¿qué dice el Señor? Ora, busca, ayuna, estudia la palabra, habla mi palabra. Hermanos, tengo miedo. Bueno, con miedo. Yo la mayoría de las cosas que he hecho, las he hecho con miedo, pero las he hecho. Hay que confiar en el Señor, mis hermanos, y someterse completamente a la voluntad de Él. Tanto el feminismo como el machismo, hermanos, son perversos y dañinos porque atacan directamente el orden establecido por Dios. Son dañinos, son del infierno y cada vez avanza más. ¿O es el machismo, la competencia? ¿Cuál es el equilibrio, pastor? La palabra de Dios. ¿El sometimiento de la mujer? Sí, lo dice la palabra de Dios, pero debe ser voluntario. Como usted se somete a Cristo, sométase a su esposo. Pero el esposo, ¿cómo debe tratarla? Como una flor, debe tratarla bien. Ese liderazgo debe ser amoroso. Ese liderazgo debe ser protector, amable. Así dice la palabra. Solo las iglesias y los hogares, hermanos, cristianos, verdaderamente cristianos que sigan en obediencia a la palabra de Dios, son los únicos que podrán ser bendecidos y van a sobrevivir. Y no me canso de decirle a los varones, santifique a su familia con la palabra. Si usted se va a llevar algo de este sermón hoy, llévese eso. Santifique a su familia todos los días con la palabra de Dios. Y usted verá los resultados. Pastor, es que no, es más rebelde todavía. Usted siga adelante. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Discierne los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón. Y llega el momento, hermanos, donde esa palabra poderosa penetra y rompe todo yugo de maldad satánico que hay en el corazón del ser humano.
Y no hay nada, nada que se pueda parar delante de la presencia de Dios. Hermana, toma tu lugar que te corresponde en la iglesia y en el hogar. Y hermano, tome su lugar que le corresponde en la iglesia y en el hogar. Porque también yo he visto testimonios de que han venido hermanas que dicen, no, pero es que él no ora, él tampoco me lee la palabra, no me busca, yo soy la que tengo que orar, la que tengo que buscar. Hermano, por favor, no seamos vagos, no seamos flojos. Esa es mi responsabilidad delante de Dios y yo voy a dar cuentas por mi esposa y por mis hijos. Yo debo tomar el liderazgo en mi casa y yo debo tomar el liderazgo también en la iglesia. Lo que Dios me está llamando a hacer, yo debo hacerlo, porque es mi responsabilidad delante de Dios. Ahora, amigo o amiga que me escuchan, si tal vez estás casado, casada, vives en pareja, o tal vez tienes algún día pensado casarte, formar una familia, usted sabe que eso ya hoy en día no está de moda. Yo sé que no está de moda, pero lo que pasa es que yo sigo insistiendo en esta palabra porque la palabra de Dios nunca pasa, siempre está de moda. Siempre la palabra de Dios está de moda, eso es lo que me encanta. Y algún día te piensas casar. Tú que te preguntas por qué este mundo está tan mal o va de mal en peor. La respuesta es la palabra de Dios. La respuesta está en la palabra de Dios. El ser humano va rumbo al caos total por haber rechazado a Dios y al orden establecido por Él. Por eso el ser humano va al caos. Por eso cada vez hay más problemas. Por eso hay cada vez más divorcios. Por eso cada vez hay más violaciones, hay más problemas. Cada vez que vemos en las noticias, hermano, lo que le pasa a esos niños pequeños, por supuesto, esos perversos no debieron hacer lo que hicieron, pero ¿dónde estaban los padres? Los padres somos los protectores de los hijos. Y el varón, sobre todo el hombre, es protector de su casa. Pastor, es que yo trabajo mucho. Tienes que trabajar más todavía. Porque cuando tú llegas a tu casa, después que trabajas 12, 15 horas, las que sea que trabaje, usted tiene trabajo en la casa también. ¿O usted cree que las hermanas no trabajan? Hay hermanas que se quedan en la casa, pero ellas trabajan. Y de paso hay hermanas que trabajan en la casa y también trabajan en la calle. Y he visto hombres que no, llegaron como si nada, como reyes, las piernas arriba, viendo el fútbol. No te estoy diciendo que no veas el fútbol, mis hermanos, pero tiene que atender las actividades, las necesidades de su casa. Si tiene que dar su vida por su familia, déla. Y dormir 2 o 3 horas, duerma 2 o 3 horas. Pero nadie puede decirle a usted que usted no hizo lo que tenía que hacer. Es nuestra responsabilidad. Y a ti, amigo y amiga que me escuchan, solo hay una oportunidad de volver a ese orden divino, a ese orden, a ese diseño que Dios ha formado y se llama Jesús. Él es el único que puede realmente reparar nuestras vidas. Yo recuerdo hace unos años, mi esposa y yo teníamos problemas matrimoniales, ya éramos cristianos. Y no, vamos a un psicólogo, no, vamos a esto, o vamos al otro, vamos a terapia, vamos aquí, vamos allá. Nunca fuimos, pero decíamos a cada rato eso porque venían los choques. Y no estoy diciendo que los psicólogos sean malos, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en el momento que ella y yo dijimos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Pero no solamente verlo, sino vamos a someternos a lo que dice la palabra de Dios. Ahí empezó la sanidad.
Ahí empezó la sanidad. Mis hermanos, porque la palabra de Dios es sanidad, es transformación, es cambio, es paz, es fortaleza en nuestras vidas. Nuestro matrimonio no es perfecto, pero es mejor que antes. Y así hemos podido sobrevivir 32 años. Así de esa manera. Altas, bajas, a veces al 50, a veces al 70, a veces al 80, nunca al 100, pero ahí hemos ido. Y Cristo ha sido el centro de nuestro hogar. Así que si estás buscando respuestas, amigo o amiga que me escucha, la respuesta está en Cristo y en su palabra. Recibe a Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador. Él es la bendición y el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Señor, hemos predicado tu santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tú que conoces cada corazón, tú que conoces todas las intenciones del corazón, te pido en este momento junto a mis hermanos, que tú obres el milagro de la salvación a aquellos que verdaderamente no son cristianos todavía. Que tú los traigas al arrepentimiento genuino y a un cambio de vida poderoso en ti, Padre. Y aquellos de nosotros, padres, que somos tu pueblo, pedimos que nos ayudes a nosotros como hombres. Los ataques son recios, Señor. Hemos visto, Señor, cómo quieren deformar el diseño tuyo en nosotros como varones. Ayúdanos a pararnos en valentía como hombres que somos y como hombres que tú nos has creado para liderar en el hogar, liderar en la iglesia y que este liderazgo sea amoroso, un liderazgo protector, un liderazgo santo. Que nos sometamos a ti primeramente, Señor. También pedimos por las hermanas para que puedan recibir tu palabra con amor y llenas de ella poder amoldarse, Señor, a tu palabra y a tu deseo. En el nombre de Jesucristo todos oramos. Amén. Hermanos.